grabar esto. Ya. Entonces, como ya hemos aprendido interés simple, ¿no? Porque obviamente el interés simple se aplica a préstamos que son bastante rápidos y fáciles. Por ejemplo, en el banco les dicen, les prestamos a sola firma. Ah, perfecto. Están aplicando el interés simple. Pero si es un préstamo ya de cantidad de dinero, por ejemplo, quiero construir mi casa. Entonces, el interés ya no es simple, porque el banco tiene que ganar de alguna forma, ya les he explicado en alguna oportunidad. Por lo cual, se aplica el interés compuesto. ¿Ok? ¿Me pueden ayudar si ven mi pantalla? Sí se ve, Licen. Gracias, Omar, te agradezco. Ok, vamos a prestar atención, por favor, para poder ver el tema de el interés compuesto. ¿Ok? Veamos el video. Explicación se hablará sobre el cálculo del interés compuesto. Como primera parte daremos a conocer la definición de interés compuesto. El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial a una tasa de interés durante periodos de imposición, de modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Hacemos una aclaración en esa parte sobre el interés compuesto y el interés simple. Lo que debemos entender es que en el interés compuesto, los intereses que se generan de un capital inicial o stock inicial, esos intereses se acumulan al capital inicial y empiezan a generar nuevos intereses. Esto quiere decir que el capital inicial no siempre va a ser el mismo. Sin embargo, en el interés simple, esos intereses que se están generando de un cierto capital no se añaden o no se reinvierten nuevamente a ese capital, sino más bien esos intereses se pueden retirar según el intervalo de tiempo. Ahora, en el interés compuesto, esos intereses no se pueden retirar, sino más bien esos intereses se deben acumular a ese capital inicial. En conclusión, podemos entender que el interés compuesto se capitaliza y el interés simple no se capitaliza. Observemos la fórmula del interés compuesto. Los elementos que conforman a esta fórmula son los siguientes. C sub F representa lo que es el capital final o capital futuro. C sub I representa al capital inicial o capital presente. R es la tasa de interés y T representa el tiempo. Una vez teniendo en cuenta los elementos de la fórmula, ya que esta es la base para resolver los problemas de interés compuesto. Pasamos a resolver el primer problema. Problema número 1. Se prestan 45,000 pesos al 5% de interés compuesto durante 8 años. ¿En cuánto se convertirá la cantidad emprestada? Primero vamos a ver cuáles son los datos con los que contamos en el problema. Es decir, esos datos que vienen explícitos y observamos que contamos con lo que es el capital inicial, la tasa de interés que es el 5%, solo que la tasa de interés siempre debe estar evaluada al tanto por 1. Es decir, que debemos de dividir 5% entre el 100%. Y eso es igual a obtener 0.05%. Tenemos el valor del tiempo que es 8 años. Y el capital final será la variable que se debe de encontrar. Ahora bien, en esta primera parte, ¿ok? En esta primera parte, licenciado, si me estoy confundiendo, es muchos datos. No es muchos datos. Lo único que tienen que hacer es razonar, ¿ya? Y poder entender la lógica. Si han visto la primera parte, por ejemplo, hay uno que se capitaliza y el otro que no. ¿No ve? Un interés simple no se capitaliza, un interés compuesto sí se capitaliza. Por ejemplo,
Si yo voy a poner un DPF, ya les he dicho, el banco nunca pierde. Si yo voy a poner un DPF, obviamente me van a tirar un interés compuesto. ¿Ok? Si me voy a prestar un capital para poder, me voy a prestar un cierto monto de dinero para poder agrandar mi negocio, me van a aplicar un interés compuesto. ¿Por qué? Porque mi negocio, al momento en que yo preste y agrande mi negocio, voy a ganar mayor cantidad de dinero. Por lo cual el banco agarra y dice, interés compuesto. ¿Ok? Entonces, el tanto por uno siempre se aplica. Siempre. ¿Ok? No se olviden de eso. El tanto por uno siempre se aplica en R. ¿Por qué? Porque obviamente el interés se tiene que multiplicar o dividir entre por 100. Siempre por 100, el 100%. ¿Por qué? Porque estamos jugando siempre al 100%. Si estoy diciendo aquí que son 45,000 pesos, ese es el 100%. Entonces, para hallar el porcentaje de lo restante, porque aquí te están pidiendo en cuánto se convertirá la cantidad prestada, tengo que obviamente convertirlo al 0,05%. ¿Ok? Sigamos con el video. Pasamos ahora al análisis del problema. Primero mencionamos el método que vamos a utilizar o que más bien nos va a servir para resolver el problema. En este caso, se trata de la fórmula, ya que esta es la base para resolver problemas de interés compuesto. Y como ya tenemos requisitados los datos, solo pasamos a sustituir esos valores de cada variable. En este caso, C sub I equivale a 45,000 pesos. IR es la tasa de interés que equivale a 0,05%. Y T, que es el tiempo, equivale a 8 años. Resolvemos lo que está en la parte interna del paréntesis, es decir, 1 más 0,05. Obtenemos que es igual a 1,05. Y este número 1,05 se debe elevar al exponente número 8. Y el resultado lo multiplicamos con 45,000. Y eso nos lleva a obtener este resultado final. 60. Pueden apagar sus micrófonos, sería genial antes de que los silencie absolutamente a todos y ahí tengamos problemas. ¿Ok? Ya, a ver, dentro de lo que significa el análisis, yo quiero entender específicamente de que ustedes al momento de poder interpretar, apaguen sus micrófonos, por favor. No sé quién está con micrófono prendido y ahorita lo voy a cachar. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Ahora sí. Entonces, lo que yo quiero interpretar en este ejercicio es poder descubrir algo, ¿no? Que es un interés compuesto durante los 8 años. Esta fórmula está en el formulario que les he enviado. Solamente es poder reemplazar las cosas. Ahora, en mi época de universidad, en el año 2000, licenciado, ¿está viejo? Sí, estoy viejo, ya canoso, mira, canoso. Yo necesitaba una calculadora científica. Pero da la pequeña casualidad que en los celulares nosotros tenemos, tenemos obviamente calculadoras científicas que nos ayudan a poder delimitar un poco el tema de obviamente las fórmulas. Por lo cual, lo que yo necesito específicamente es que ustedes vayan al formulario, ¿no? Y en función al formulario, ustedes reemplacen las fórmulas. Y en la calculadora, si usted lo vuelca en la calculadora, de una calculadora normal se convierte en una calculadora científica. Por lo cual, los exponentes pueden hallar la raíz cuadrada, pueden tener absolutamente todo. Sigamos viendo el ejemplo. 36,485,5 pesos. Esto quiere decir que el capital inicial, que equivale a 45,000 pesos, siempre estamos esa cantidad al banco en un intervalo de tiempo de 8 años con una tasa de interés compuesto al 5%, obtendremos como capital futuro 66,485,5 pesos. Problema número 2.
¿En cuánto se convertirán 20,000 pesos al 6% anual en 5 años, capitalizando los intereses por trimestres? De la misma forma, primero iniciamos extrayendo los datos explícitos que tenemos en el problema. En este caso, contamos con el capital inicial, la tasa de interés, contamos también con el tiempo y el capital final será la variable que debemos encontrar. Antes de pasar al análisis del problema, debemos dejar bien requisitados los datos para tener los valores exactos, en este caso, de la tasa de interés y del tiempo. Como la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por uno, entonces el 6% se debe dividir entre el 100% y obtenemos como resultado 0.06. Quiere decir que 0.06% es la tasa al tanto por uno de forma anual. Sin embargo, en el problema nos está exigiendo que la capitalización de los intereses tiene que ser por trimestres. Por lo tanto, tenemos que saber por cuántos trimestres está conformado un año. Entonces, sabemos que un año está conformado por 4 trimestres. Un trimestre equivale a 3 meses. 4 trimestres equivalen a 12 meses, que esto equivale a un año. Entonces, dividimos la tasa de interés, que es el tanto por uno de forma anual, entre 4 trimestres y obtenemos 0.015%. Ahora, obviamente, el licenciado me está dando en hebreo, me está hablando el video, ya no le entiendo nada. Facilito, facilito. Yo tengo la fórmula, ¿ok? Pero para hallar los datos tengo que razonar primero qué es lo que me está pidiendo. Años son años, meses son meses, días son días. No podemos mezclar papas con arvejas, ¿no? A menos que, digamos, si quieres mezclar choco con haba y papa, me hagas un plato paceño. Obviamente no. Lo que hay que hacer es choclo con choclo. Cuando haces cocer el choclo, por ejemplo, en tu casa, no le metes papa más, ¿no? Porque obviamente el choclo tiene mayor cantidad de tiempo para cocción y la papa se te va a deshacer. Lo mismo pasa en las matemáticas, estimados estudiantes. Tenemos que razonar. Por ejemplo, aquí dice, ¿en cuánto se convertirán 20,000 dólares, ¿no? O 20,000 pesos al 6% anual en 5 años, capitalizado los intereses por trimestres? Cada trimestre tiene 3 meses. Por ahí en este, en vez de trimestres, yo te digo por bimestre, son cada 2 meses, ¿no? ¿Qué es capitalizar? Ganar, ganar. Entonces, para poder entender la lógica de esto, primero hay que razonar los datos que se tienen. Si se tiene alguna incógnita, primero despejar. En el ejemplo que se está poniendo, el tanto por uno, primero, aquí está R es igual a 6%, entonces 6 dividido entre 100 a 0.6. Esto siempre se halla, siempre, ¿ok? Pero te están pidiendo en trimestres. ¿Ok? Te están diciendo cuánto se convertirá el interés, ¿no? Los intereses por trimestres. Entonces, hay 4 trimestres en un año. Obviamente el 6 que está convertido en 0.06%, se lo divide entre 4 y obviamente te va a dar el 0.015%. ¿Ya? Sigamos, por favor, con el ejemplo. Quiere decir que esta es la tasa de interés que se debe utilizar. Y en el tiempo tenemos 5 años. De la misma forma, debemos de saber cuántos trimestres hay en 5 años. Y como ya dijimos que un año equivale a 4 trimestres, por lo tanto, 5 años equivalen a 20 trimestres. Una vez teniendo bien requisitado ya los datos, pasamos ahora al análisis del problema. Primero iniciamos mencionando la fórmula con la cual se debe de trabajar.
Y enseguida solo pasamos a sustituir los datos que ya tenemos de manera explícita. Quiere decir que C sub I equivale a 20,000. La tasa de interés equivale a 0.015%. Y T, que es el tiempo, equivale a 20 trimestres. Debemos de tener cuidado en esta parte en no cometer el error de anotar la tasa de interés de forma anual en lugar de R y en lugar de T anotar el valor de 5 años, porque eso nos lleva a obtener resultados incorrectos. Resolvemos la suma que se encuentra dentro del paréntesis, es decir, 1 más 0.015 y obtenemos 1.015. Este número decimal se debe elevar al exponente número 20. Aquí en esta expresión debemos de hacer uso de la calculadora para obtener el resultado más aproximado o exacto. Una vez resolviendo esta potencia, el resultado se multiplica por 20,000 y esto nos lleva a obtener el resultado final. Esto quiere decir que el capital futuro que hemos obtenido después de un intervalo de tiempo de 5 años es equivalente a 26,937.1 pesos. Problema número 3. Se presta cierta cantidad al 6,4/5% anual y en 7 años se convierte en 120,800. ¿Cuál fue la cantidad emprestada? Primero observamos el problema para poder extraer los datos explícitos que se vienen mencionando en dicho problema. En este caso contamos con el capital final, la tasa de interés, el tiempo y la variable que debemos de encontrar será el capital inicial, también llamado como stock inicial. Antes de pasar al análisis del problema, primero debemos de dejar bien requisitados los datos que tenemos acá incompletos. En este caso nos hace falta dejar en forma lo que es la tasa de interés. Y si nos damos cuenta, tenemos una fracción mixta, entonces esta fracción mixta la debemos de convertir en una fracción impropia. Y esta fracción impropia la convertimos en un número decimal, quedando como resultado 6.8. Quiere decir que 6.8 es el porcentaje equivalente que tenemos en esta fracción mixta. Y como sabemos que la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por 1, entonces dividimos 6.8 entre 100. Y esto nos lleva a obtener como resultado 0.068. Licenciado, ¿por qué en realidad se está complicando tanto la vida y me pones 6,4/5 en vez de poner 6,8? Porque el ejemplo los doy yo, ¿no ve? Pero, ya, alguna vez, yo he visto que por ejemplo, en el Banco Central de Bolivia, utilizan las fracciones para poder ser exactos en la numeración, ¿ok? Entonces, me ha parecido demasiado interesante de que este video nos muestre el cómo poder convertir, ¿no?, las fracciones obviamente, en un dato exacto. Digamos como el ejemplo. Una vez teniendo bien requisitados los datos, pasamos ahora al análisis del problema. Si observamos, nos piden hallar el valor del capital inicial. Entonces, lo que debemos hacer es despejar lo que es la variable C sub i. Si observamos, C sub i multiplica a toda esta expresión. Entonces, para despejar C sub i, debemos de pasar a dividir esta expresión en el primer miembro, quedando de esta forma. Y esta será la nueva fórmula que debemos de utilizar. Y enseguida solo pasamos a sustituir los datos que ya tenemos de forma explícita. Es decir, que el capital final equivale a 120,800, la tasa de interés equivale a 0.068 y T equivale a 7 años. Resolvemos la suma que se encuentra dentro del paréntesis, quedando de esta forma. Primero resolvemos
esta potencia que tenemos en el denominador, es decir que 1.068 se debe elevar al exponente número 7. Hacemos esa operación y llegamos al siguiente resultado. 120.800 sobre 1.5848. Este resultado que tenemos acá es una forma aproximada. Resolvemos finalmente la división 120.800 entre 1.5848 y nos lleva a este resultado. Esto quiere decir que el capital que se ha emprestado es equivalente a 76.224.12 pesos. Perfecto. Si se dan cuenta, estimados estudiantes, no es nada más ni nada menos que el mejor reemplazo de la fórmula para poder, obviamente, ser más claros y precisos al momento de hallar o al momento de calcular interés simple e interés compuesto. Cada uno de estos componentes solamente es el tema de poder razonar, si yo les estoy poniendo un ejemplo, razonar, ¿no? Poder entender qué es lo que tengo y qué no. Para eso les doy un tip. Ustedes tienen la fórmula de interés compuesto, ¿no? O interés simple. Y ahora les estoy dando para que escriban las subfórmulas de interés simple. Entonces, yo al lado de mi formulario, ¿no? Tengo el ejemplo aquí, ¿no? Entonces agarro y digo, perfecto, el licenciado me está dando interés simple, interés compuesto. Bárbaro. Voy resolviendo. Una vez de que resuelva esta parte, ¿no? Tengo que ver qué cosa me está dando el licenciado Araníbar de ejercicio, ¿no? Y qué cosa tengo. Y qué cosa no tengo y tengo que hallar o calcular. Entonces, el formulario está aquí y obviamente aquí está el tema de su ejercicio. Vean qué cosa tienen de la fórmula y qué cosa no tienen de la fórmula. Obviamente, en mis épocas, a mí me hacían memorizar el tema de las fórmulas. ¿Por qué? Porque en los exámenes yo tenía que entrar sin formulario a dar el examen y obviamente entraba, si tenía que calcular, obviamente tenía que tener toda mi cabeza y tenía que calcular de forma muy mecánica. Mi método es que no hay ningún problema que ustedes tengan el formulario aquí, en la mano. Yo no tengo ningún inconveniente, por eso les he pasado, y les he pasado a la plataforma, les he pasado el formulario. Eso no me interesa si tienen el formulario aquí. Lo que me interesa es el razonamiento que ustedes tienen que tener para poder hallar lo que les estoy pidiendo que deben hallar. No cualquiera, o sea, de otras carreras, por ejemplo, no cualquiera tiene el nivel de razonamiento que un administrador de empresas debería tener o un contador. Entonces, solamente es matemática simple para podernos entender. Y para poder entender, digamos, la matemática simple, lo que hay que ver y lo que tenemos que tener, ¿no? Es en cuenta qué cosas tengo y qué cosas no tengo. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahora, no hay ningún problema. Yo voy a estar, estoy abierto para poderles resolver el problema. Pero lo que me gustaría es que antes de que terminemos la clase, ustedes puedan ingresar a la plataforma, se bajen los ejercicios de interés simple e interés compuesto y practiquen. Porque la única forma de poder entender la lógica de cómo calcular interés simple, interés compuesto o una anualidad, ¿no? Que es casi lo mismo, debemos tener un grado de razonamiento lógico. ¿Ok? Entonces, su tarea es poder ingresar a la plataforma, bajarse este contenido y yo voy a ver en la plataforma quién ha bajado y quién no ha bajado. Porque es obviamente también que ustedes agarran, uno baja, el representante del curso baja la fórmula, no lo estoy diciendo a ustedes, ¿no? Pero tengo otros cursos que también hacen así. Bajan la fórmula y lo reparten como panfleto y pan caliente en el WhatsApp.
Y yo estoy calificando y viendo permanentemente quién ingresa y quién no ingresa a la plataforma. Porque obviamente también aparte de ver este tema de asistencia, que yo ya la tomo en cuenta quiénes están y quiénes no están, veo también el grado de interés al momento de que una persona con su usuario se logue y puede entrar a ver el contenido de la plataforma. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? Hola, una pregunta, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, dime. Eh, eh, bueno, quería saber si para despejar, para hallar el tiempo en el que, para hallar el tiempo del interés, también muestra la fórmula porque creo que no he visto. A ver, la fórmula, si tú ves el formulario, vamos a entrar contigo a la plataforma, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para despejar tu duda. Vamos a cerrar este video. Vamos a entrarnos a la plataforma. Ya estoy en la plataforma. Perfecto. En mi lindo formulario que les he dado, que está también dentro de la plataforma, si ustedes lo han perdido, han cambiado de celular, lo tiene su celular tu chico, tu chica, no sé, no tengo la más remota idea, está colgado en la plataforma el tema del formulario, ¿ok? Y el formulario contiene básicamente todas las fórmulas, pero todas las fórmulas, ¿no? Que se necesitan. Por ejemplo, aquí está, esta es una fórmula genérica que les he dado. Aquí está interés compuesto. Por ejemplo, aquí P es tiempo, periodo, obviamente, con un tema de razonamiento. Si yo quiero hallar P, porque aquí M es igual a P por 1 por, entre paréntesis, 1 más I elevado a la N. Si quiero hallar P, que es tiempo, por ejemplo, obviamente tengo que hacer una operación matemática que me pase, en vez de multiplicar, lo voy a pasar a dividir. ¿Ve? Entonces tengo que despejar P, que es tiempo, para poder delimitar y decir, ah, perfecto. Entonces, esta parte, interés simple, interés compuesto, es exactamente lo mismo. Si yo quiero hallar P, por ejemplo, tengo que despejar pues P y hay que hacer una operación matemática previa antes de reemplazar los datos. Igual, si quiero hallar I, por ejemplo, si es interés, ¿no? Tengo que reemplazar, ¿no? Tengo que hacer una operación matemáticas previa de poder despejar I, ¿no? Antes de poder, obviamente, tener el tema de reemplazar en fórmulas. Ahora, si ustedes quieren en castellano que yo les pase, obviamente, otro formulario más, les voy a pasar, no hay ningún problema. Con los datos, licenciados del video, con los datos del video, si quieren, se los puedo hacer otra formulita. Es lo mismo, ¿no? Solamente de que cambie la forma de pensar y de ver. Pero para poder, digamos, hallar una determinada cantidad, digamos, de interés, tengo que despejar su interés. Si quiero hallar tiempo, tengo que despejar tiempo. Y aquí es una operación matemática previa. Por eso es que es bien importante que ustedes repasen un poquito el tema de matemática básica hasta cálculo. Ustedes deben estar llevando ahorita cálculo, ¿cierto? Entonces, en cálculo, por ejemplo, les piden, reemplacen, ¿no? Les piden, hagan una fórmula, les piden, por ejemplo, despejar dentro de una fórmula, despejen, llévelo, si está multiplicando, pasa a dividir, si está sumando, pasa a restar. Entonces, obviamente, eso hay que hacerlo de manera previa. Ya tenemos menos de 10 minutos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Licenciado, en el ejercicio 3, ¿por qué le ponen R 34 sobre 5 y no 24 sobre 5? Porque en realidad es en el ejercicio 3, si te has dado cuenta,
A ver, ¿dónde estás? En el ejercicio 3, si te has dado cuenta, para poder decirte que la cantidad, se presta una cierta cantidad, dice, de 4 quintos, ¿no? Y para poder hallar el 4 quintos, obviamente tú tienes que hacer la operación matemática. ¿Y la operación matemática en qué consiste? Ustedes deberían saber la matemática de lo que significa el razonamiento. Para poder hallar, para poder descifrar, tengo que convertir los 4 quintos en un número fácil y en un número que sea simple. Entonces, con una fórmula, o sea, con un reemplazo y con una operación matemática previa, yo puedo saber que, por ejemplo, 6 quintos, 6.4 quintos, perdón, equivalen a 6.8. Y solamente lo que tienen que hacer es agarrar la calculadora y poder hallar el resultado, ¿no? Solamente es reemplazo, nada más. ¿Alguna pregunta más? Ya, no hay ninguna pregunta. Ok. Nuevamente les repito, estimados estudiantes, lo que yo estoy tratando de hacer es que ustedes puedan ingresar a la plataforma, ¿no? Y puedan descargar, y quiero que practiquen en estos días, quiero que practiquen previo, antes de hacer el trabajo, ya está el trabajo dado. Pero no le van a entender el trabajo si es que ustedes no practican previamente interés simple e interés compuesto. Entonces, primero les aconsejo de que antes de resolver el trabajo práctico número 1, que ya lo he puesto en la plataforma, que ya está disponible y está abierto, y la fecha de entrega es 24 de julio, ¿ya? Ustedes lo que tienen que hacer es bajar primero los ejercicios de interés simple e interés compuesto. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la practicidad, ¿no? Y pueda hallar un tema práctico de resolver los problemas antes de resolver el problema de trabajo práctico. Ahora, ojo, el trabajo práctico número 1 es para razonar. Por eso les he dicho, a mí no me interesa si ustedes tienen la fórmula, internet ahí al frente, no, lo que necesito es que razonen. Y para poder razonar, ustedes tienen que entender bien qué es lo que se les está pidiendo y qué es lo que tienen que calcular. Los ejercicios que yo doy son de razonamiento puro. No tanto de reemplazo de fórmula, porque reemplazar fórmula lo hace cualquiera. Pero el tema de razonar, solamente un buen administrador de empresas, como yo quiero que se formen ustedes, tiene que tener ese nivel de razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico solamente se lo halla o se lo tiene en función a qué? En función a manejar el cerebro. ¿Ok? Yo ya les he mostrado más o menos cuál es el trabajo práctico. Resuelvan primero los ejercicios. La siguiente clase, que es la siguiente semana, estamos hablando del 22, 2 días antes de entregar el trabajo. Ahí esta clase, lo que yo les voy a dar es poder, si tienen alguna pregunta para poder resolver los problemas del trabajo, no hay ningún problema, los van a resolver conmigo. No los voy a dejar solos. Ahorita es como si yo agarrara y te dijera, toma tu formulario, ¿no? Aquí hay un video tutorial y búscate la vida. O sea, no es el sentido. El sentido es que yo les voy a hacer un acompañamiento. No hay ningún problema. Pero primero necesito que empiecen a razonar. Y para eso necesito que ustedes se sienten, practiquen con los ejercicios que les he puesto en la plataforma,
para que ustedes tengan practicidad y se familiaricen con qué cosa tengo que, qué cosa tengo que hacer para resolver un problema. Y si realmente no puedo, ¿no? Entonces, licenciado, disculpe, o sea, me puede pasar, les voy a pasar, ahí está, eso más. Les voy a pasar, si no lo han visto bien el video, voy a subir estas dos clases a la plataforma. Aparte, les voy a pasar en los dos videos que hemos visto, les voy a pasar por WhatsApp. No hay problema. Nuevamente les repito, si quieren por mí se pueden bajar el cielo, el mar y las estrellas, pero los ejercicios que yo doy son netamente de razonamiento propio. Por lo cual les sugiero que ustedes puedan, ¿no? Primero ejercitar, ¿no? Y yo sé que van a poder porque solamente es simple reemplazo, razonamiento y simple reemplazo de la fórmula. ¿Ok? Tenemos menos tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, sugerencia? Hablen ahora o callen para siempre. Nada. Ahora, obviamente, su compañera me hizo una pregunta válida y ahora lo estoy analizando, por ejemplo. Muy pocas veces yo he visto, por ejemplo, un manejo en el Banco Central de Bolivia que manejan, nuevamente les repito, con fracciones. Solamente lo he visto en el Banco Central de Bolivia. En ninguna parte de la banca lo hemos visto así. En ninguna parte de alguna entidad financiera o de intermediación financiera utiliza fracciones. Este es un ejemplo de un video, por lo cual, si tiene, digamos, un cierto grado de error, tal vez, puede ser. Y ahorita que me estoy dando cuenta, sí tiene un error. Porque 6 por 4 es 24, no es 34. Entonces, obviamente, ahí hay un error en el video y gracias a su estimada compañera yo estoy viendo. 6 por 4 es 24 y 24 dividido entre 5 no sale 6.8. Entonces, ahí existe un error, por ejemplo, en el video, al momento de convertir. Entonces, para que vean, el ojo humano es mucho más práctico. Pero hasta por eso, ese ejercicio, o sea, el contenido, el contexto, sí es valedero, pero el ejercicio está mal porque el resultado está mal. Entonces, ustedes practicando, obviamente, van a poder entender la lógica. Pero me han parecido buenos videos estos que les ayude, por ejemplo, a razonar. ¿Ok? Tenemos menos de un minuto. Espero que les haya gustado las dos clases. En realidad yo hubiera querido tener una pizarra aquí para poder hacer ejercicio con ustedes, pero me pareció más práctico mostrarles estos dos videos y explicarles paso por paso para que ustedes puedan entender. Practiquen por favor en sus casas, ya que tienen unos días largos en donde no van a poder ni siquiera salir, ¿verdad? No salgan ni siquiera a la calle ni a comprar pan ni nada, y eso les va a dar tiempo para poder hacer los ejercicios. ¿Ok? Un gusto saludarlos, estimados estudiantes. Espero que el siguiente año nos podamos conocer en vivo y en directo, hasta mientras por lo menos por esta plataforma. ¿Ok? Un fuerte abrazo y cuídense. Chao. Hasta luego, Buenas licenciado. tardes. Hasta luego, licenciado. Chao, 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 chao.